más claro, casi imposible. Es decir, hoy, a 5 años, un poquito más de ese acuerdo, el gobierno o uno de sus representantes más notorios, además economista, sabe de lo que está hablando, reconoce que el acuerdo con el cual inauguró el Frente sus políticas con el Fondo Monetario fue un acuerdo tradicional, fue un acuerdo igual a los demás acuerdos. Y vaya el juego de palabras, pero me acuerdo que cuando comenzó este gobierno, en una charla en AEBU precisamente, decíamos que el acuerdo que se había firmado en aquel momento se parecía como una gota de agua con otra, con los anteriores, y que para buscar las diferencias me resultaba tan difícil como cuando busco las diferencias en esos jueguitos que hay, que aparecen dos figuras y se dice, busque las diferencias, busque las 7 diferencias, y a la semana Astori, sin nombrarme, en un artículo en Búsqueda, donde él se expresa normalmente con mucha facilidad, decía las 8 diferencias. Yo las sigo buscando, no sé si son 6, 7 u 8, pero no las encuentro. Y parece que hoy Curiel tampoco, porque reconoce aquí que los acuerdos con el fondo han sido uno más con el objetivo prioritario de que toda la economía uruguaya se oriente a garantizar el pago y el servicio de la deuda externa. Es decir, una economía no orientada al desarrollo, sino orientada al pago de los intereses de la deuda externa, a tranquilizar, en definitiva, a los acreedores. Como dicen los abogados, a confesión de parte, como relevo de prueba, yo no me animaba, por suerte aquí alguien me apoyó. Otro de los elementos claves para definir una política proimperialista o una política que busque una mayor autonomía es la consideración del capital extranjero. Es decir, qué límites se le ponen o no se le ponen. ¿Se les garantiza la impunidad o se marca una política de desarrollo en la cual, en todo caso, el capital extranjero se subordina a ese plan, a esa propuesta de desarrollo? En el caso uruguayo creo que es muy claro. La atracción de todo tipo de capitales, los especulativos, los de grandes corporaciones transnacionales, es más, se les dan regalitos, es la peor de las competencias, la de pobres contra pobres, a ver quién les ofrece más para que vengan a saquearnos. Y Uruguay está haciendo punta también en todo esto. O sea que por allí tenemos otro elemento claro, una de cuyas consecuencias es, ya lo mencionaba claramente Delia, la extranjerización de la tierra uruguaya. Prácticamente un 40% de la tierra del país ha pasado a manos extranjeras en estos años. Y no por un tema de xenofobia, no por un tema de que los uruguayos sean mejores que ese capital extranjero, no, sino porque ese capital extranjero que ha venido al Uruguay es capital de grandes corporaciones transnacionales que vienen a saquear nuestras materias primas. Es el viejo esquema de que a veces con esa soberbia los uruguayos llamábamos países bananeros a países que estaban en esa dirección. Hoy que somos un país celulosero, un país eucaliptero, un país ojero, pero en realidad el esquema, bueno, y esperemos que no seamos también otro enclave minero más vía Aratiri, pero es la atracción de todo tipo de capitales, sin condiciones, al contrario, con regalos, en zonas francas, pagando mínimos impuestos. Eso marca también un rumbo, una trayectoria también claramente proimperialista. Creo que no pueden haber dos opiniones al respecto. Es más, el discurso en la Asunción de Mujica daba una visión sobre los inversores que, claro, no todo el mundo tiene por qué conocer los trabajos de Adam Smith, uno de los primeros defensores del capital privado, pero creo que si Adam Smith se levantara y lo leyera, hasta él se sonrojaría, porque la visión del gobierno es mucho más todavía proclive al capital privado que la de los popes, la de los teóricos del capital privado. Se han ido más allá, les tiraron al chico lejos, como se dice a veces. Es decir, que en definitiva,
estamos también aquí con una visión edulcorada del capital privado y con una impunidad. Los ideólogos del capitalismo hablan de libertad. Para mí la palabra libertad es una palabra muy importante para utilizarla en este contenido. Prefiero hablar de impunidad, porque el gran capital lo que tiene es impunidad para su actuación. Y esa impunidad va contra la libertad de todos nosotros. Por eso utilizo esta palabra. Creo que la historia, además de América, marca claramente que por lo general los gobiernos más liberales en lo económico fueron de los más represivos y antipopulares en lo político. Desde el imperio esclavista de Brasil, campeón en el siglo XIX de la sumisión al imperio británico, hasta el Pinochet en Chile, obviamente. Por eso prefiero hablar de impunidad para el gran capital. Y este gobierno en todo momento ha garantizado también la impunidad. El esquema, por otra parte, también en una continuidad casi absoluta. También Mujica dijo claramente, haremos más de lo mismo. Fue también una parte de sus frases en la Asunción. Marca otro de los soportes de lo que han sido estos esquemas del 70 a la fecha. Uruguay, plaza financiera. Tan plaza financiera que hasta los países imperialistas nos ubican en un paraíso fiscal. Ellos que promovieron ese esquema, hoy por hoy hasta nos ponen en una lista gris, porque también nos hemos pasado de rosca. Y ya hoy también ellos intentan controlar la evasión fiscal en un momento que le están dando ayudas de todo tipo y color al gran capital en sus países. Pero estamos nuevamente en un esquema que favorece claramente a los grandes especuladores, a los grandes importadores. Esto daría quizás por una charla en sí mismo, pero obviamente el tiempo no nos permite y no queremos que después nos acuse el compañero de pesado, ¿viste? Aunque después le ponga el peso entre medio, si somos demasiado extensos en nuestra, que Pitoto diga ahí que estaremos pesados ahí en la locución. Por eso trataremos de ser breves en todo esto. Pero creo que es otro elemento que marca otra característica del modelo que se ha implantado en la economía uruguaya y en la cual el Frente Amplio también ha marcado otra línea de continuidad casi absoluta con esa misma trayectoria. Y quizás, aunque me escapo quizás de lo estrictamente económico, hay otro elemento que quiero señalar. Hay un retroceso muy claro en la ideología económica. Hay un retroceso muy claro en la concepción de la economía, que precisamente se revela en esta visión sobre el capital extranjero, por ejemplo. Hoy el capital extranjero es alguien que nos viene a dar trabajo, supuestamente, no a saquear los recursos. Hoy hay quienes fueron izquierdistas y se enorgullecen de los halagos del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Les encanta que les den cocardas. Les encanta que estos organismos digan que están haciendo bien los deberes. Tanto les encantan, y es otra prueba de lo que ha sido la trayectoria de este gobierno, que hoy Tabaré Vázquez se ha nombrado asesor de estos organismos. No sé, quizás alguno intente justificar por el lado que va a cambiar el Fondo Monetario desde adentro. No sé. pero no va a faltar alguien que intente justificar por ese lado, qué sé yo. Porque obviamente ya hay algunos que, en lugar de ser críticos de cualquier gobierno, también se han logrado convertir en hinchas, en gente que tiene confianza en determinadas personas y su capacidad crítica por lo tanto desaparece y tienden a repetir lo que dicen esos líderes políticos, lo cual también marca otro elemento del retroceso ideológico en este panorama económico, la pérdida de capacidad crítica que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, es decir, en mi facultad, ya no la siento, mi facultad es tan notoria que cualquier discrepante es obviamente atacado, marginado, digamos. La capacidad crítica ha pasado de moda también en estos planos, pero más allá de lo académico me preocupa cuando eso se reproduce a nivel de la población, donde uno ve el papel de los grandes medios
que priorizan ciertos temas, descalifican otros y generan continuamente opinión pública. De allí también la importancia de estos ejes de dignidad que aún van quedando, como es el caso de la juventud, ¿verdad? Es decir, que donde se siguen planteando los principios básicos de la izquierda uruguaya. O sea que estos son algunos de los elementos que queríamos plantear en esta breve alocución y que para nosotros marcan lo que lamentablemente es una trayectoria de retroceso. Retroceso que se oculta a veces hasta con las cifras. Se nos dice, crece el PBI, crece el producto, estamos maravillosos. Bueno, sin entrar a analizar cómo se elaboran estos indicadores, que ya también de por sí darían para otro tema, no se precisa ser economista para andar por la calle y ver gente durmiendo en cuanto alero hay, tomar cualquier ómnibus que vaya a los suburbios de Montevideo, digo Montevideo, pero el tema se reproduce también en lugares del interior, y ver el crecimiento de los cantegriles, y ver también una disparidad en los indicadores que ni siquiera la pueden ocultar las cifras oficiales. El salario real hoy, en el 2010, de acuerdo a sus cifras, ni siquiera ha llegado a los niveles del 2000. O sea que estamos igual o peor que en la época de Jorge Valle en cuanto a poder de compra del salario. Más allá de los malabarismos que hacen con las cifras, la pobreza es mayor que en ese momento, y con un peso muy importante de la pobreza infantil, lo cual es que se sigue sembrando pobreza. Después que no se quejen si la cosecha es de delincuencia, es de marginación, ¿verdad? Porque además después son los primeros. Tenemos un récord de presos, 9.000 presos en condiciones deplorables, y la deuda bruta sigue creciendo. Estas son las cifras que de repente se ocultan, estas son las cifras que no tienen tanto caché, estas son las cifras que no se presentan con tanta difusión en la prensa. Pero reitero, más allá de las cifras, el que quiera ver la realidad la puede ver en los cantegriles, la puede ver en gente arropada en cualquier esquina, y eso es la verdadera economía. Allí está presente el saldo socioeconómico. Muchas gracias.